Saludos. Agradezco sobremanera la oportunidad que me brindan para dar a ustedes esta charla vía internet sobre planeación, planificación y programación de proyectos. Les habla el ingeniero Miguel Campuzano, ingeniero civil con experiencia de casi 30 años en el manejo de proyectos, laborando como director, residente, gerente y director de proyectos civiles en las diferentes áreas como diseño, planificación, planeación, auditorías y ejecución de los mismos en el sector público y privado, en la República Dominicana y en el extranjero. Actualmente trabajo para la empresa Campuzano U, control y planeación de proyectos. Y esta charla tendrá un intervalo de unos 50 a 60 minutos, de los cuales tendrá 3 segmentos y a través de la misma charla, por lo que les pido que según vayamos avanzando, apunte sus inquietudes y sus interrogantes en cualquiera de estos puntos serán satisfechas. De entrada, le voy diciendo que los conceptos y argumentos que se pondrán en este webinar se basarán fundamentalmente en los 2 libros de mi propia autoría, que son Planeación de Proyectos y el Manual de Usuario de PlyProsoft. Primero que nada, debemos comenzar con la definición de proyectos. Proyectos. Toda necesidad insatisfecha de la humanidad, no importa la que sea y de cualquier índole, siempre genera un proyecto. Y proyecto no es más que un conjunto de tareas o actividades únicas, con duración determinada y desarrollada en orden lógico, producida a través de recursos humanos, recursos de equipo y recursos materiales, con el fin de satisfacer una necesidad humana, ya sea de orden cultural, deportivo, educativo, ambiental, público, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo general, los ingenieros, arquitectos y contratistas pensamos que un proyecto es o una edificación o una carretera o un puente. Pero en realidad, cualquier cosa que satisfaga una necesidad humana se convierte en un proyecto. Por ejemplo, si tenemos una población X o una zona de nuestro país con un nivel de uso de agua inadecuado, un uso masivo de agua, el desarrollar una serie de estrategias o una serie de publicidades para que la gente de esa zona comience a crear conciencia para usar menos cantidad de agua en el desarrollo de sus actividades, inmediatamente eso es como una especie de proyecto. Y para ello se crean estrategias, se crean una serie de actividades y provocan que se le lleve a la comunidad que usen menos cantidad de agua. Ya de por sí eso es un proyecto. Otro ejemplo puede ser que a esa misma zona necesite dársele una cantidad de agua, tiene un uso limitado de agua y necesita que se le lleve una especie de acueducto. La construcción de un acueducto para llevar agua a esa zona, eso también es un proyecto. O sea, que cualquier situación que ocurra en la humanidad en el día de hoy, que tenga que ser satisfecha, inmediatamente se convierte en un conjunto de actividades que se sopesan, se diseñan y se evalúan y terminan dando la realización de un proyecto. O lo voy a poner algo totalmente alejado de lo que es un arquitecto, a lo que es un contratista o cualquier de mi área. Si mañana aparece Lady Gaga en el Super Bowl y las botas que tiene son marca Chanel y en la próxima semana se convierte en una demanda absoluta para la población mundial, el tratar de satisfacer la cantidad de instrumentos a esa población se convierte en un proyecto. Entonces, proyecto en conclusión es una cantidad de actividades ejecutadas para satisfacer una situación, necesidad o demanda de cualquier índole u orden. Todo proyecto que se realiza necesita de 3 etapas. Para realizarlo necesita de 3 etapas. Y con esto voy a iniciar. La etapa 1 es la concepción del proyecto. Después que se tiene identificado a plenitud las necesidades de un proyecto, pasamos a hacer los ensayos, los estudios, los diseños, los cálculos
y las creaciones de los bosquejos y después los planos y detalles. O sea que la primera etapa de un proyecto al iniciarse es la concepción del mismo. Después, la segunda etapa es la planeación del proyecto, que es la planificación y la programación del proyecto. Y después, la tercera etapa es el control y ejecución del mismo. Después de estudiarse las dos primeras etapas y aprenderse bien a fondo las primeras etapas, pasamos a la construcción y ejecución del proyecto. Así como tiene etapas, voy a explicar a mayor plenitud el comportamiento histórico de cualquier tipo de proyecto. Por ejemplo, un proyecto tiene 6 fases, entre las cuales las 3 primeras que habíamos hablado son las etapas, pero está la fase 1, que son las necesidades insatisfechas del proyecto. O sea, la fase 1 es cuando usted necesita, usted te da cuenta que tiene una cantidad de necesidades insatisfechas y están mencionadas en la fase 1. Comienza entonces la fase 2, que es la etapa del proyecto 1. La fase 3, que es la etapa 2 que habíamos explicado, y la fase 4 es la etapa 3 que es el control y ejecución del proyecto. Y la fase 5 es la vida útil del proyecto. La vida útil del proyecto, donde ya el proyecto comienza a satisfacer cada una de las necesidades para lo que fue creado. Eso depende, a veces lo planean para 2, para 4, para 20, para 30 años, dependiendo el tipo de proyecto. Y la fase 6 puede ser la desaparición del proyecto o la reconstrucción del mismo, o crear un proyecto nuevo para nuevas fases. Entonces, hemos explicado lo que son las etapas, lo que son las fases. Entonces, ahora quiero explicar lo que son las áreas de un proyecto. Un proyecto generalmente está compuesto de 3 áreas: el área operativa, el área administrativa y el área financiera. No, el proyecto, no importa lo grande que sea o pequeño que sea, siempre tiene 3 etapas, aunque lo desarrolle un solo estructura o una sola persona. El área operativa es, a mi entender, es como quien dice, la estructura o la burocracia o la infraestructura física que se encarga de desarrollar todas las funciones físicas del proyecto. O sea, por ejemplo, las excavaciones de una casa o el hormigón armado a desarrollarse en una casa, el equipo, los insumos, las personas que realizan las actividades físicas, esa es la parte operativa. Pero también hay una parte administrativa, que es la que se encarga de pagar las nóminas, de comprar los insumos que se necesitan para el desarrollo de la parte operativa, el pago de ajusteros o contratistas, el pago de equipos o horas de equipo. Esa es la parte administrativa del proyecto. Y el área financiera, no por ser la menos importante, la última, sino que es igual de importante para las 2 primeras, es la que identifica cuándo habrá déficit, cuándo habrá riesgo y cuándo habrá superávit en el desarrollo del proyecto. O sea, esta parte del proyecto, esta área del proyecto, debe identificar el momento exacto en cuando se va a realizar las ubicaciones para que los fondos no falten en el desarrollo del proyecto. O puede ser el desarrollo del informe para que el inversionista erogue el próximo el monto de dinero o el fondo necesario para continuar el proyecto. O el informe necesario para crear que la línea de crédito sea erogada o que el préstamo del banco salga. Entonces, estas 3 áreas son las que deben ser, no trabajan unas, deben trabajar de manera como engranaje para que ninguna le falte a la otra. Es el concepto. Nuestro webinar se basa en la planeación del proyecto. Vamos a hablar sobre la planificación y la programación de un proyecto. Y para eso vamos a hablar de unas cuantas definiciones de las cuales había comentado al principio. Planeación. Conjunto de procedimientos y o funciones mediante el cual se desarrollan todas las evaluaciones de un proyecto en base a todas las experiencias pasadas y se identifica a priori la rentabilidad del mismo. Y yo lo divido en planificación y programación de proyectos. O sea, la planificación es la representación monetaria que se le realiza a un proyecto.
por medio de los procedimientos de división de partidas presupuestarias, y a cada una de estas partidas se le determina el costo unitario a través de los recursos humanos, recursos de equipo y recursos materiales. La planificación no es más que el presupuesto de la obra. Es donde uno plasma la división máxima lógica que se le puede dar a un proyecto, y a cada una de estas le calcula sus unidades, sus cantidades y sus costos unitarios para encontrar con operaciones matemáticas los subtotales y totales de cada uno de estos. Y a esto nosotros le determinamos la planificación de la obra. En muchos trabajos que he tenido, la gente tiende a pensar que planificar está de más, porque siempre aparecen percances como terremotos, huelgas, ciclones, etcétera. Y tienden a decirle a uno que es como una pérdida de tiempo desarrollar tanto cálculo de partidas para que al fin y al cabo, cuando ocurra una situación de fuerza mayor, tu proyecto queda pospuesto. Lo interesante de todo esto es que mientras tú más planificas mejor tu proyecto y tú determinas cuánto y cuándo va a terminar, cuándo inicia, cuánto dura y cuándo va a terminar cada una de tus actividades. No importa las situaciones de fuerza mayor que vayan a ocurrir, tu proyecto estarás perfectamente al tanto con respecto a las cantidades, los costos y las calidades y el tiempo de obra. Que si tú tienes claro cuánto cuesta, qué cantidad tiene y qué calidad le vas a aplicar a cada una de las actividades, tendrás perfectamente tu proyecto enmarcado con muy poco riesgo a desarrollarse. Me explico. Si tuviste un ciclón y tu proyecto se retrasó 15, 20, 21 días, un mes, no importa lo que pase, tú podrás reestructurar tu proyecto al instante. O sea, si tienes una planificación bien estructurada, podrás planificar al instante cualquier circunstancia que te pase, como huelga, terremoto o situaciones climatológicas. Las cantidades, las unidades y los costos que susciten por esta situación podrás determinarlo a priori con rápida situación. Llegamos a nuestro primer segmento de preguntas. Si tienen alguna pregunta respecto si escuchan bien, también pueden comunicarlo a través del chat o a través de su micrófono. ¿Se está escuchando? ¿Cómo se está escuchando? Aunque para que la grabación quede perfectamente. Perfecto. Continuamos. Todo proyecto, para ser planificado, lo que se busca es la rentabilidad. O sea, por más que el proyecto sea de cualquier índole, siempre se busca la rentabilidad del mismo. Y la rentabilidad es los beneficios que aporta el proyecto entre la cantidad de dinero que fue utilizada para hacer el proyecto. Es la relación entre los beneficios que proporciona una determinada operación o cosa y la inversión ejecutada por el mismo. La gente siempre piensa en la rentabilidad, pero yo creo que no importa lo que vayas a realizar, la rentabilidad no siempre se basa en el aspecto monetario. Explico. O sea, por ejemplo, si vas a desarrollar un proyecto educativo por el bien de un estado o por el bien de un país, es difícil tratar de a corto plazo identificar el nivel de rentabilidad o el nivel monetario que te va a proporcionar ese proyecto. Por consiguiente, lo ideal es evaluar el proyecto en función de las notas. Esa sería la rentabilidad del proyecto. O si por casualidad vas a hacer un proyecto deportivo y quieres ver cómo te va a remembrar, te va a gratificar el proyecto en pro de la población, lo único que podemos clasificar es en función de las medallas o en función de los trofeos. O sea que la rentabilidad siempre se piensa en el punto de vista financiero o monetario, pero la rentabilidad puede ser en cualquier dirección. Los procesos de planificación son los siguientes. Lo voy a mencionar un poco rápido porque lo vamos a detallar uno por uno según vaya desarrollándose el proyecto. Primero tenemos que nada con el EDT, estructura de composición de trabajo. No importa el proyecto que sea, lo ideal es decomponerlo para saber las áreas de trabajo o la decomposición total que tendrá el proyecto. Creación de lista de actividades. Después de haber hecho la decomposición,
es bueno que tú hagas la máxima división lógica del proyecto para que puedas representar en cada partida los planos que se te han suministrado. Y de dichas actividades, determinar sus unidades y el cálculo de su... La creación de operaciones aritméticas, la creación de los costos unitarios desde el punto de vista directo y la creación de los costos unitarios desde el punto de vista indirecto. Y después terminar representando la propuesta financiera o el presupuesto. Ahí termina la planificación. Comenzamos con el EDT. Mientras mayor es la decomposición que sufre el proyecto, más cerca estará de la realidad de ejecución, cantidad de unidades, costo y tiempo del mismo. O sea, mientras más detallas tu presupuesto y lo acerca más a cada uno de los elementos que tienes en tu plano, mayor será el nivel de exactitud que sufras en que le provoques a tu proyecto. O sea, lo que es importantísimo que la decomposición de trabajo sea su máxima que pueda o provocar en el proyecto. No importa lo inmensamente grande o insignificantemente pequeño que sea un proyecto, siempre debe ser debidamente planeado para que su éxito sea irremediable. O sea, siempre debe ser planificado y programado a totalidad. Y te voy a dar un ejemplo sencillo que parecerá muy tonto, pero al terminar el ejemplo, te preguntaré algunas interrogantes y veremos si podrás contestar. O sea, pensemos en un proyecto infinitamente pequeño, infinitamente insignificante, que es como todos los días, ir al trabajo diariamente. O sea, ir al trabajo diariamente para ti debe ser una cosa que tú no lo tomas en cuenta, pero aunque no lo creas, es una especie de proyecto. Y lo voy a pintar de esta forma. El levantarte, el despertarte, el levantarte, el cepillarte, bañarte y secarte, cambiarte e irte a la oficina y salir a la oficina. ¿Verdad que es inmensamente tonto? Pero si te pregunto qué cantidad de centímetros cúbicos de pasta usará en la primera semana del mes de junio, o si te pregunto el cepillo el mes pasado, cuánta hora de uso tiene, o qué vida útil le queda, o la cantidad de dinero que provoca todos los días los recursos humanos, recursos equipos, recursos materiales que utilicen cada cepillada o en la primera semana de abril, ninguna de las preguntas me la puedes contestar. O sea, es verdad, es tonto, increíblemente tonto el proyecto que hemos diseñado, pero es inmensamente importante que cuando un proyecto, por ejemplo, como una casa, un edificio de 6 niveles o un edificio de 60 niveles o un edificio o una estación espacial o una estación lunar o la red de satélite que quiere hacer Spacer en el globo terráqueo, es importante que tú sepas al detalle cada uno de los recursos humanos, recursos de equipo y recursos materiales que ha de usar. Y que aquellas preguntas que te pueda usar, que te pueda provocar el banco, el inversionista o el Estado que te está licitando, te está provocando la construcción de ese proyecto, tú puedas contestársela al dedillo. Y sabemos que proyectos de estas magnitudes, ser diseñados y proyectados y planificados de forma manual es bastante tedioso. Por eso siempre, para que puedas contestar preguntas al instante, yo recomiendo que se usen aplicaciones o programas en que están a la venta normalmente, como son el Opus Plan, el Presto, los costos y presupuesto S10, Cucursoft, Primus y PlayProsoft en ambiente Microsoft Excel y Microsoft Project. O sea, es importante que toda la planificación que vayas a hacer a tu proyecto y la programación que vayas a hacer a tu proyecto la realices con aplicaciones o software que te garanticen saber exactamente qué vas a utilizar, el costo, la cantidad, la calidad y el tiempo en que lo vas a desarrollar. Proceso de planificación con el EDT. Siempre hemos hablado de estructura de composición de trabajo, EDT, que ahora en inglés sus siglas son WBS, Work Breakdown Structure. Lo importante de esto es descomponer el proyecto
lo más que puedas para así poder contabilizar desde el punto de vista operativo, administrativo y financiero qué te va a conllevar realizar el proyecto. Y comenzamos con el EDT, las principales. Tenemos una casa, por ejemplo, como nuestro primer dibujo, una casa estudio. Y inicialmente tenemos la descomposición de las tareas. Las tareas son las preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, puertas, ventanas, sistemas y pintura, sistemas de data y pintura. Lo general es que descompongamos nuestro proyecto lo más que podamos. Y cada una de estas partidas de DT de nivel 1 la descompongamos en un nivel más bajito. O sea, por ejemplo, hormigón armado. Sabemos que lleva zapatas, columnas, vigas y losas. Pero esas zapatas, seguro que tenemos zapatas combinadas, zapatas aisladas, zapatas de muro o platea. Si tienes un diseño, una concepción del proyecto debidamente edificado y tienes un diseño estructural del proyecto, seguro que tendrás. Lo ideal es llevar a partida cada uno de los elementos estructurales, porque así vas a garantizar saber qué vas a usar en cada uno de los recursos, en cada una de las partidas, saber qué recursos vas a usar en cada una de las partidas presupuestarias. Entonces, si tienes eso, podrás tener a plenitud los recursos que al fin y al cabo la parte administrativa, la parte operativa y la parte financiera lo necesitan en cada una de sus áreas para poder llevar un glosario de actividades lo mejor posible. Entonces, por ejemplo, las zapatas, ya que las desglosaste, las columnas y las vigas también deben ser desglosados. Cada una de las actividades en su máxima expresión lógica. Me explico, o sea, los preliminares, los movimientos de tierra, los hormigones, las terminaciones de superficie, las terminaciones de piso, etcétera, etcétera, etcétera. Todos deben llevar al máximo división lógica. Y el diseño debe proporcionarte esa máxima división lógica para que tú puedas contemplar. Al hacerlo de esa forma, podrás obtener después las unidades y las cantidades. O sea, si calculas cada zapata, cada viga, si calculas cada terminación de piso o de baño, si calculas cada actividad al dedillo, en base a los planos suministrados, podrás encontrar el siguiente, las unidades y las cantidades de cada una de las partidas, a exactitud de tu proyecto. Y te va a provocar una mejor planificación o una mejor propuesta financiera. La propuesta financiera, como habíamos aplicado al principio, es la fragmentación máxima lógica que se le puede aplicar a un proyecto, en donde cada una de estas porciones lógicas o partidas presupuestarias proyecta las unidades, la forma, la cantidad, los costos unitarios y los montos que resultan de cada una de estos, o por separado o con el total que provocan. También debemos hablar sobre costo unitario. Esto depende mucho de la región en la que se realiza el presupuesto, porque por lo menos en mi país el costo unitario, hay dos tipos de costo unitario, el indirecto y el directo. Si lo sumas los dos tienes el total, pero el costo directo en el que convergen los recursos humanos, recursos equipos y recursos materiales de manera directa para la realización de la partida. Me explico, cuando tú tienes un hormigón, seguro que vas a tener un hormigón armado o una losa armada. Vas a tener la arena, la grava, la gravilla, el cemento, la varilla, como insumo, como recursos materiales. Pero seguro que vas a tener recursos de equipos, que son los operadores que llevan la arena o los operadores que llevan el bachiplán, que controlan el bachiplán, o la hormigonera. Esos son recursos de equipos. Y los recursos materiales, podríamos decir, la mano de obra que desarrolló la carpintería, la mano de obra que desarrolló el doblado y colocación del acero y el amarre del mismo. Entonces, son los recursos humanos que convergen directamente en el costo directo, te forman el costo directo. Ellos se interceden en una partida, en rendimiento, en cantidades. Y eso te provoca realizar. Hay costos indirectos que son, por ejemplo, estos son los que inciden de manera indirecta en el proyecto, o sea que no convergen directamente en una misma partida, sino que afectan a todo el presupuesto en completo. Ese puede ser los imprevistos, uno, o puede ser el seguro y fianza. En nuestro país la dirección técnica y responsabilidad, algunos pueden considerarse la utilidad, etcétera, etcétera.
Entonces, aquí tenemos explicado los costos directos y los costos indirectos del proyecto. Recursos humanos, el personal utilizado para desarrollar las partidas presupuestarias. Este puede ser directo o indirecto, gestión o comercial. Los recursos de equipo son instrumentos o maquinarias que desarrollan funciones para la realización de las partidas presupuestarias. Y los recursos materiales son los elementos palpables que contribuyen a la formación de las unidades de la partida presupuestaria. Por ejemplo, un metro cúbico de hormigón es realizado, tiene que ver como insumo o material la funda de cemento que entra como unidad, o sea, como insumo. Visto esto, ahora podemos pasar a la creación de los costos unitarios. La creación de los costos unitarios, nosotros siempre generamos un formato estándar para la interpretación del costo unitario. Unitario como costo directo. Por ejemplo, le voy a enseñar el formato. Yo tengo un formato estándar generalmente, en el cual expreso las cantidades y los rendimientos en que entra los recursos humanos, equipos y materiales en cada partida. Para entonces después ser colocado en la propuesta financiera. Iremos detallando las características principales que debe tener un formato de costo unitario. Por ejemplo, el costo unitario debe tener el proyecto al que pertenece. O sea, aquí tenemos el costo unitario de cualquiera, que es una zapata tipo ZC3, y debemos poner a qué proyecto pertenece. Pero también van a ir apareciendo en rojo. También debemos saber cuál es el análisis de costo el que estamos haciendo, el que estamos desarrollando. La unidad, perdón, la unidad en que vamos a evaluar la partida. La cantidad que ha de tener la partida. Si ya tú tienes un plano y un diseño, una concesión del proyecto bien hecho, en la planificación tú puedes calcular perfectamente, como habíamos explicado anteriormente, en la cantidad tú puedes calcular perfectamente la cantidad de metros cúbicos que tendría esa partida. Y así además tenemos los recursos humanos, los recursos de equipos y los recursos materiales que convergen en esa partida. Esto cada uno con los códigos de nuestro sistema de base de datos, con la descripción de cada uno de esos recursos humanos, con la cantidad de recursos y la cantidad de unidades. Voy a hacer una pequeña pausa aquí, en la cual, para explicarle costo de cantidad de recursos y cantidad de unidades. ¿Por qué yo pongo cantidad de unidades y cantidad de recursos? Por ejemplo, si tú tienes un tractor en una obra cualquiera que está cortando material en una mina, o una brigada de como cantidad de recursos, como una brigada de poner bloque, yo siempre pongo cantidad de unidades de recursos. ¿Por qué? Porque tengo un tractor que trabaja 8 horas y la cantidad de unidades del tractor son las horas. O sea, tenemos las unidades que son 8 y la cantidad de tractor que serían 1. Mucha gente dice cuando pone 3 tractores 8 horas es lo mismo que poner uno solo 24. O sea, en vez de poner tractor, no pone cantidad de recursos y pone 24 horas por un solo día. Eso estaría bien porque al fin y al cabo, con respecto al tractor, te va a dar la misma cantidad de dinero en la partida. Pero cuando tú contabilices lo que son el sistema de protección del operador y el ayudante, podrías tener problemas porque estás considerando un solo tractor cuando en realidad tienes 3 tractores. El tiempo para llenado de combustible a los 3 tractores no es igual que el tiempo de llenado de combustible a un solo tractor. La cantidad de equipo de seguridad, como son botas, lentilla, casco, unidad auditiva, etcétera, y demás, no es lo mismo para 2 unidades de tractor que para 1. Y si tienes una obra mayúscula, una obra gran cantidad de equipo, y tienes el mismo criterio de no considerar la cantidad de recursos, sino considerar la cantidad de unidades, podrías entrar en un dilema. Y el dinero que hay que pagar adicional por todos esos equipos, por no contemplar la cantidad de recursos significativa, saldrá de la dirección técnica. Entonces, por eso siempre es bueno detallar a la plenitud la cantidad de recursos, la cantidad de unidades, después detallar las unidades de recursos que vas a tener, los costos que tiene cada recurso, los totales que provoca la cantidad de unidades por la cantidad de recursos, por el costo. Y tenemos, por lo menos en mi país, el impuesto de ITEVIS,
que se le carga a los recursos equipos y recursos materiales, a los recursos humanos no. Y eso nos da el total de la partida, que dividido entre la cantidad que ya habíamos puesto en la parte superior del análisis, nos da el costo unitario del proyecto. Al tener esto, al hacer esto, en cada una de las partidas presupuestarias, o sea, en la división máxima lógica que se le puede dar a un proyecto, tendrás una propuesta financiera como esta. O sea, puedes colocar, después de terminar el costo unitario, colocas eso en cada una de las casillas del costo unitario y terminarás teniendo entonces tu propuesta financiera hasta el costo unitario llena. Pasamos a la segunda fase, que es operaciones aritméticas, para la obtención de los subtotales y totales de cada una de las partidas. Lo cual nos provoca lo siguiente. Conseguimos los subtotales y conseguimos los totales. Conseguimos la multiplicación de cada una de las partidas, de su cantidad por su costo unitario. Conseguimos los subtotales y conseguimos la sumatoria. Al igual que conseguimos el costo directo total de ese proyecto, que se ve en la parte inferior del proyecto. Entonces, ¿dónde pasamos entonces ahora? La creación de los costos indirectos. Los costos unitarios, pero los costos indirectos de cada proyecto. Tengo que diseñarlo según la región en la que yo estoy, que es en mi país, República Dominicana. Estos son la dirección técnica y responsabilidad, los gastos administrativos, los seguros y fianza, la ley C86 de prestaciones laborales de la República Dominicana, la supervisión, el CODIA, que es el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, el Gremio de Ingenieros y Arquitectos y Agrimensores de la República Dominicana, Infotep, Instituto de Formación Técnica Profesional, el ITEVIS y los imprevistos. Se le calcula el porcentaje por cada uno de estos costos indirectos por el costo total directo. Nos da un costo total indirecto que sumado al total general nos da el total general del proyecto. Y tenemos la finalización de la planificación del proyecto. A esto es lo que yo les decía, es la presentación monetaria. O sea, te da la idea real de cuánto va a costar tu proyecto. Mientras más dividas tu proyecto desde el punto de vista lógico, claro, mientras más lo dividas, más cerca estará de lo que realmente cuesta tu proyecto. Pasamos al tercer segmento de preguntas. Le damos unos cuantos segundos si quieren realizar preguntas hasta el momento. Si no, lo podemos dejar todo hasta el final. Si se sigue escuchando bien, por favor, lo pueden. Según me han dicho, se escuchaba muy bien. Vamos. Ahora pasamos al punto de la programación de proyectos. Igual como le había dicho, la representación monetaria era el presupuesto, la planificación. Ahora vamos con la programación de proyectos. Cuando realizamos proyectos como los que le mencioné anteriormente, edificaciones de 6 niveles, 60 niveles, o hasta una estación espacial para montarla en el espacio, o una estación lunar, debemos apoyarnos en sistemas, en aplicaciones o software que nos ayuden a realizar, y a encontrar todas las preguntas o a tener los debidos controles para el proyecto. Y por eso nos apoyamos en Opus, Microsoft Project, Presto, Primavera, Project Planner. Hay muchos más como Timeline, etcétera. Y PlyProsoft en ambiente Excel y Project. Programación, así como dijimos de la planificación, que era la representación monetaria de un proyecto. Ahora yo defino la programación como la representación gráfica en tiempo de cada una de las partidas presupuestarias. Le voy a explicar con el ejemplo más sencillo. O sea, si tenemos un conjunto de partidas, al momento de nosotros colocar el tiempo que va a durar cada una de ellas, eso podemos representarlo a través de barras paralelas, a lo que le definen diagrama de Gantt, pero
Con esto podemos representar perfectamente el tiempo en que va a durar un proyecto al enlazarla unas con otras. La programación y la representación gráfica en tiempo de cada una de las partidas presupuestarias, enlazada de forma idónea con el fin de crear una representación clara y precisa del tiempo óptimo que podría durar el proyecto. El diagrama de Gantt es la metodología que consiste en la representación de las tareas a través de barras paralelas, que a la vez desarrollan vinculación de las mismas. El tamaño de estas es directamente proporcional al tamaño de las partidas. Y siempre utilizamos, nos apoyamos en Microsoft Project generalmente, encontrar el CPM, el método de la gruta crítica, que determina la holgura cero de cada una de las partidas críticas del proyecto. Y nos dice la culminación mínima, el tiempo mínimo en que se puede realizar un proyecto. Usando el diagrama de barras. También tengo que definirles a ustedes declaración de recursos. Como ustedes recordarán, teníamos un formato estándar para declarar los recursos. O sea, nosotros en cada partida detallábamos los recursos humanos, recursos equipo, recursos materiales. Detallábamos la cantidad, la unidad y el costo de cada uno de ellos. Eso mismo debe ser realizado en Project, con la finalidad de que tú en la hoja de Project puedas identificar si el material es material o es trabajo, identificar la cantidad que vas a usar de él en cada partida y identificar el precio del mismo. Y así hacer la asignación de recursos. Como tú sabrás, teníamos un costo unitario para cada partida. Si los elementos principales o la característica que son cantidad y precio de cada partida lo tienes en ese formato estándar, puede ser llevado a la asignación de recursos en Project. Porque al momento de tú colocar las partidas y colocar su predecesora, o sea, hacer el encadenamiento de partidas en Microsoft Project y esta tener la asignación de recursos, tú podrás tener un detalle al máximo de cuándo vas a usar cada uno de los productos o los recursos. O sea, la asignación de partida es toda partida presupuestaria en nuestra planificación. Detallamos el número de recursos humanos, recursos de equipo y recursos materiales que necesitamos para realizar dicha partida o tarea. Pues al colocar dichos recursos en cada partida en Microsoft Project, realizamos esta asignación, lo que al momento de realizar el encadenamiento de la partida entre predecesoras, podemos obtener a plenitud el momento exacto en que necesitamos cada recurso. También vamos a definir lo que son las tareas concurrentes. Tareas concurrentes son las que se desarrollan aparentemente de forma paralela, pero las dos son predecesoras de la misma. Me explico, o sea, para tú poder salir a la oficina o para tú poder secarte, tiene que haber obligatoriamente haberte cepillado y haberte bañado. Tareas simultáneas. Cuando completamos en parte, pueden ser realizadas en el mismo intervalo de tiempo sin entorpecerse una a otra. Voy a poner el mismo ejemplo, o sea, tú puedes realizar el cepillado y el bañado en la misma área y con los mismos instrumentos, en el mismo momento, aunque una partida sea más grande que la otra. Tareas divergentes, tareas que aparentemente suelen ser paralelas, pero tienen la misma tarea predecesora. Y tarea predecesora, que esta sí es importante, actividad que necesita ser ejecutada antes de otra para el desarrollo lógico de la programación. O sea, obligatoriamente para secarte, tiene que haber terminado cepillarte y bañarte. Desembolso del flujo de caja. Todo proyecto, según va pasando el tiempo, necesita de fondos para su continuidad y finalización. Estos montos por unidad de tiempo seleccionados en el flujo de efectivo es el flujo de efectivo necesario para mantener el proyecto activo, sin que ninguna actividad o partida presupuestaria tenga ningún cambio, paro o contratiempo económico. Histograma de recursos. En la tabla que nos muestra el uso de los recursos en el tiempo. O sea, es como saber por unidad de tiempo qué vas a necesitar de cada uno de los recursos humanos, recursos equipo o recursos materiales. O sea, eso es como realizar una especie de requisición de materiales a futuro. O sea, es tú prevenir a la administración de lo que tú vas a necesitar según se vaya desarrollando el proyecto y que ellos puedan programarse desde el punto de vista administrativo para suplirte esos materiales. Al igual que eso ayuda muchísimo cuando estos
histogramas son multiplicados por cada uno de sus precios. Eso te da el desembolso que tú necesitas para satisfacer la compra de recursos equipos, recursos humanos y recursos materiales durante el desarrollo de la obra. Tenemos lo que es la holgura cero. El holgura cero, como habíamos aplicado por el CPM, son aquellas partidas que no pueden sufrir ningún tipo de retraso, porque solamente con un simple retraso de un segundo o un día, el proyecto sufre todo un retraso en el total. En él. Holgura total es el tiempo total disponible que existe entre una tarea con respecto a la duración de la otra. O sea, una tarea A puede durar 5 días y la tarea B puede durar 20 días. No tiene ningún problema en realizar la tarea A y puede realizarla en todo el transcurso del proyecto de la holgura total. Pero debe tener cuidado porque debe desarrollarse en el tiempo que transcurre la holgura B. La holgura libre flotante es parecida a la holgura total. Cuando dos actividades se encuentran paralelas en su desarrollo y el tiempo de una con respecto a la otra es mayor, pero ambas deben ser finalizadas al inicio de la tercera. Ahora tenemos, como podrán recordar, teníamos nuestra propuesta financiera, nuestra propuesta financiera, nuestro presupuesto terminado. Eso mismo es lo que nosotros debemos llevarnos para Microsoft Project. Con el mismo nivel de detalle, los EDT, nivel 1, nivel 2 y nivel 3 con respecto al esquema de descomposición de trabajo. Cuando lo tenemos de esta forma, vamos a mencionar ahora los pasos de la programación. Plasmar actividades en Microsoft Project, como habíamos hablado anteriormente. Determinar los EDT de la lista de actividades, o sea, partidas y subpartidas. Declarar los recursos en hoja de recursos, tipo material y tipo trabajo. Asignar los recursos a cada una de las partidas presupuestarias. Colocar las predecesoras, que es encadenar todas las actividades una con otra para que nos den el tiempo real de ejecución del proyecto. Y con el asistente del diagrama de Gantt podemos provocar el CPM. Provocar después, entonces, al terminar todas estas actividades anteriores, después de tener la ruta crítica con el asistente del diagrama de Gantt, podemos provocar los informes o reportes, como son los histogramas de recursos en el tiempo, costo de uso de recursos en el tiempo, lista de actividades en el tiempo, listado de actividades críticas y el desembolso del flujo de caja. Cuando colocamos la predecesora, tenemos un diagrama de Gantt en estas condiciones. Y si le aplicamos el asistente del diagrama de Gantt, nos termina diciendo en rojo cuáles son las actividades críticas de nuestro presupuesto. Terminar, como lo habíamos informado, al terminar esto podemos tener todos estos detalles. Histograma, desembolso del flujo, cuáles son las partidas críticas, tener el día de inicio, la duración y finalización de cada una de las partidas y determinar los flujos de efectivo. Tenemos un ejemplo de reportes de lo que podemos provocar en Project al llegar a este instante. Me explico. Histograma de recursos del proyecto. Aquí ustedes ven que tenemos cada uno de los recursos que usamos en el proyecto, en cada uno de los costos unitarios o cada una de las partidas presupuestarias, con sus unidades. Pero aquí detallamos por mes la cantidad que necesitamos de cada uno de ellos. O sea, me explico. La funda de cemento o la cantidad de horas de un equipo de construcción. Podemos tener perfectamente qué cantidad necesitamos de ellos durante todo el proyecto por la unidad de tiempo que tú desees, ya sea por semana, por mes, por trimestre, por semestre, por año, dependiendo de la longitud del proyecto. Generalmente lo hacemos por mes en nuestro tipo de trabajo. O sea que esto es como una especie de decirle a la parte administrativa la requisición que vamos a tener en el proyecto completo. Y eso, cada uno de estos elementos, multiplicado por el costo de cada uno de ellos, nos da el costo de dinero que vamos a utilizar por mes en cada una de esas partidas, o el total general. Al momento de usted tener en Microsoft Project todos los datos, podrías crear desembolso del flujo de caja, costo de uso de recursos en el tiempo, desglose de costos indirectos en el tiempo, pago de gastos impositivos en el tiempo y todos los egresos e ingresos pertinentes del proyecto, lo cual le sirve de mucho
al área administrativa, al área operativa y al área financiera. Porque si tienes detallado las actividades, el área operativa sabe cuándo, cuánto y cuándo van a terminar sus actividades. El área administrativa sabe todo lo que te tiene que conseguir por mes para que tu proyecto no se pare. Y el área financiera, en base a los egresos e ingresos, sabrá bien perfectamente cuándo tiene problemas de déficit o de superávit, o cuándo tiene que buscar por cualquier contratiempo de situación climatológica, terremoto, cuándo tiene que encontrar o cuándo tiene que buscar lo más pronto el dinero. Y para eso te voy a plantear una especie de desembolso, un ejemplo de cuadre balance de un proyecto cualquiera. Por ejemplo, tú tienes una escuela o la construcción de una escuela. Si has hecho todo lo que te hemos explicado al dedillo, la planificación y programación de un proyecto, seguro que tendrás la producción estimada de ese proyecto. Al tú tener la producción estimada del proyecto, podrás tener la producción estimada acumulada. Y ese proyecto, a priori, antes de pensar, tú puedes determinar la amortización de avance que tienes que hacer al proyecto, los retenidos y la supervisión. O sea, puedes cuantificar los descuentos que ha de realizarse a cada una de estas producciones estimadas. Y por consiguiente, puedes calcular la cubicación neta a cobrar. O sea, si tú tienes la producción menos lo que te van a descontar, ya sea que sea con el Estado o con tu inversionista, por el avance que te dieron del proyecto, podrá determinar la cubicación neta a cobrar. Lo cual no es igual a la programación de cobro, porque la cubicación tú la haces en un momento T, pero quizás a los 15, 40 o 60 o 90 días, dependiendo el procedimiento burocrático de quien te está pagando, la programación de cobro se pone en otro momento. Entonces, la programación de cobro puedes cuantificarla cuándo será realizada. Si la programación de cobro tú le descuentas el costo de los usos de recursos equipos, recursos humanos, recursos materiales, más la nómina de la empresa de ese proyecto que incide en ese proyecto, podrás encontrar el balance mensual a cada mes. O sea, como ya tú tienes definido lo que por programación, por planificación, porque encontraste los costos, y por programación, cuándo van a ser ejecutados estos costos, podrás saber el balance mensual que vas a tener, al igual que el balance acumulado. En este instante, ya puedes tener cómo se va a comportar tu proyecto, o mejor dicho, cómo se va a comportar la cuenta bancaria de tu proyecto, en caso de que nada más tengas uno, o cómo se va a reflejar los fondos en tu cuenta bancaria con respecto a ese proyecto. Que si lo graficáramos, se debería ver de esta forma. Como balance mensual tienes 2 puntos críticos y como balance acumulado tienes un punto crítico, el cual deberíamos identificarlo de la siguiente forma. Posibles déficits en la mensualidad son estos dos, y posible tiempo de riesgo en el proyecto se ocurre en el primero o el segundo mes del proyecto. Esto te da una idea perfecta. Cuando tú, mientras más produces de composición de cada uno de los EDT de tu proyecto, más cerca estarás de identificar los superávit y los déficits o los tiempos de riesgo en tu proyecto. Hemos llegado al tercer segmento de preguntas. Si tienen alguna pregunta al momento, pueden abrir su micrófono o preguntarnos a través del... Me dicen que estaba programado para las 16 horas, pero era las 16 horas UTC, o sea, a las 4 de la tarde, según me había comunicado Edward Lambert. Pero todo el proceso de la charla ha sido grabado. Ha sido grabado, y si entras al panel de IU en Click Meeting, podrás escucharlo completo. Y si quieres pueden preguntar cualquier situación, que estamos a la entera disposición de contestarle por cualquier duda que tengan. Podemos contestarla por aquí. Les exhorto a estudiar más del tema, no solamente de los libros que yo he publicado, sino podemos buscar información en general sobre planificación y programación de proyectos.
Mientras más aprendamos sobre estos dos pasos para la realización de proyectos, mejor será el desenlace del proyecto que vas a realizar. No importa el área que sea, hasta de tu propio consultorio o de tu propia empresa, cualquier cosa que vayas a hacer es importantísimo que tú desarrolles una buena planificación y programación de proyectos. Cualquier pregunta, cualquier inquietud me la pueden hacer a mi email. Yo se lo dejaré por aquí a los que van a tomar la materia, en base a la materia, pueden volver a verlo a través de la grabación. Pueden volverlo a ver a través de la grabación, ya que quedará grabado por varios días en el proyecto, en la plataforma. Pues a su orden. Encantado de haber participado con ustedes en este webinar y nos veremos pronto en otro webinar.